Aquí tenemos, aquí dice simulación de Kemsep y vean el enunciado de la tarea. Este enunciado es, bueno, dice tarea 2.1, o sea, puede ser la 2.1 o la 2.2. Vean que las tareas generalmente se relacionan con algún atributo, que nosotros uno de los atributos es lo que es la resolución de problemas y otra es el uso de herramientas. Entonces los simuladores es una herramienta de ingeniería. Entonces vean, aquí tenemos el enunciado que que ya describimos el problema hace unos minutos. El flujo de entrada de gas, el flujo de entrada de líquido, las temperaturas, las composiciones, etcétera. Eh, Aquí nos dicen el pentano forma soluciones ideales con el solvente. Entonces, esto es una pista para definir el modelo termodinámico. Ujú. Entonces, eh, y vean una cosa que dice aquí, elija un modelo termodinámico y justifique detalladamente su elección. Entonces, por ejemplo, si ustedes me escucharon decir que vamos a usar el modelo de Raoult en el ejemplo que acabamos de ver, que es la versión en Excel de este ejercicio, pero entonces ustedes tendrían que justificar por qué se puede usar el modelo de Raoult, por ejemplo. Aquí pues nos dan las recomendaciones de los nombres de las variables. Una cosa muy importante que es importante que nos acostumbremos es que le pongamos a la simulación, por ejemplo, tarea, em, la simulación hay que subirla, entonces si subimos una tarea le ponemos tarea 2.1, pero si los veintitantas personas que somos de este grupo le ponen tarea 2.1, pues no se sabe de quién es quién, entonces vean, hay que ponerle el nombre. Y esto porque es importante que nos acostumbremos a esto, porque ustedes más adelante van a llevar maestrías en línea, posiblemente. Por ejemplo, en este momento estoy llevando un curso en línea de Estados Unidos y una regla en esos cursos en línea es, usted pone el nombre o si no, no le revisamos la tarea. Ujú. No hay medias tintas. Entonces, vean ustedes, también nos piden pues decir si cumple o no cumple. Vamos a hacer la simulación primero con 10 etapas y vamos a ver si cumple o no cumple. Entonces ustedes pues les tocará responder esa pregunta. Ya ahorita vemos, pues analizamos cómo podríamos responder eso. Y una cosa muy importante es que al final, vean aquí al puro final dice, eh, recomiende qué otra cosa se podría hacer para mejorar esa absorción. Ujú. No sé, digamos, por ejemplo, para poder usar una torre más pequeña o para aumentar el porcentaje de absorción, etcétera. ¿Eso qué significa? Jugar con la temperatura, jugar con la presión, cambiar el solvente. Ustedes ahí, pues, les tocará, digamos, proponer cosas. Entonces, eso es el enunciado. Entonces, ahora, pues, lo vamos a tener por aquí, por si lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer es vamos a abrir un documento nuevo. O sea, yo lo tengo, digamos, resuelto, pero la idea es enseñarles cómo lo hacemos desde cero. Entonces, nos vamos a ir aquí. Digamos, para este ejercicio ocupamos un programa que se llama Kemsep, que es un simulador que yo creo que ya hemos usado en cursos anteriores. Ustedes me pueden confirmar si ya han usado antes Kemsep. Me parece que en termodinámica o incluso en el curso pasado en destilación, porque con eso yo puedo hacer destilación. Y si no lo han usado, también me pueden decir. Sí, Santi, pero no me acuerdo haberlo utilizado, sí me parece, pero yo no me acuerdo si fue, sí puede ser en el curso pasado.
o igual en termos. Y Así. vamos a ver entonces este ejemplo. Les voy a pedir entonces que me pongan atención. Si lo pueden tener abierto, excelente. Ustedes les estoy pidiendo que me pongan atención. Entonces yo preferiría que me pongan atención y después vamos a tener este video que voy a tratar de subirlo entre hoy y mañana para que lo tengamos disponible y entonces vamos a tener un video donde ustedes lo pueden volver a ver y van haciendo exactamente lo que yo voy haciendo y reproducen el ejemplo. Ujú. Entonces ven ustedes que esto es un simulador que no tiene pantalla, que no tiene interfaz gráfica. Es una cosa interesante. Eso es un poco como los simuladores que había hace muchos años. O sea, me estoy refiriendo a hace muchos años, que no eran, aunque sí es interfaz gráfica, ¿por qué? Porque nos presenta ventanitas. Entonces, lo que no tiene es un diagrama, que no nos aparece un diagrama de flujo de proceso. En el lado izquierdo, vean, nos aparece un espacio donde hay una serie, como una lista. ¿Eso qué es? Es una lista de ventanas, que son las ventanas donde tenemos que ir metiendo datos y que a medida que metamos los datos, pues van a aparecer ahí checks. Ajá, hasta que al final, lo único que va a hacer falta es resultados y ahí ya, pues, nos toca correr el programa. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? em, Vemos como unas flechitas negras. Esas flechitas nos permiten movernos entre las ventanas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es apretar esta flechita que dice Next o siguiente hoja. O sea que la flecha que se dirige hacia la derecha. Y entonces vean que lo primero es meter los componentes. Es más, esto sigue una lógica que es la lógica de cómo hace uno una simulación en general. Ujú. Eh, entonces, si yo entiendo cómo usar ChemSep, por decirlo de alguna manera, eso luego me sirve para usar otros simuladores. E incluso ustedes tal vez ya han traveseado Aspen y otros simuladores, pues esa misma lógica la vamos a seguir aquí. Entonces, lo primero es buscar los componentes. Como esto es un programa en inglés, tengo que buscar los componentes en inglés. Entonces ven ustedes aquí donde dice find, yo voy a buscar aquí el metano. Ahí ya lo tengo identificado, entonces le voy a poner aquí añadir. Ven ustedes, ahí me añadí el metano. Luego sigue el pentano. Tengo que, como es en inglés, va a terminar en E. Y ven ustedes que de primera entrada no me lo identifico. ¿Por qué? Porque hay muchos compuestos que en el nombre eh, o uno de los posibles nombres aparece la palabra pentano. Entonces, vean ustedes, aquí voy a escoger la que dice N-pentano. A ver si me lo deja, si me lo acepta marcar. Le voy a hacer doble clic. Vean que si yo le hago doble clic en muchos simuladores es igual que si yo hiciera añadir. Ujú. Y ahora vean, el tercer componente va a ser tetradecano. Entonces voy a poner tetradecano. Vean, ahí aparece N-tetradecano. Ujú. Entonces, esto es curioso que no lo había hecho antes. Le voy a poner doble clic. O sea, lo normal es que lo marco y lo paso. En este caso, pues con doble clic igual lo paso. Ahí tengo mis tres componentes. Ujú. Si hubiera 10 componentes, pues eso lo tenemos que hacer 10 veces. Seguimos flecha a la derecha, siguiente ventana. Vean ustedes, dice Operation. ¿Qué es Operations? Si es una separación flash, si es una destilación, si es una absorción. Este simulador nos permite hacer varias cosas. En termodinámica, pues nosotros veíamos la operación flash. Bien, yo puedo hacer una simulación un proceso flash, que es una etapa. Puedo hacer dice columna de equilibrio, ¿qué es eso? Eso puede ser una destilación o puede ser una absorción de gases. Vean qué interesante, hay un montón de opciones. De hecho, esto tiene muchas opciones, incluso pues de lo que se llama columnas complejas.
muy interesante, incluso seguir investigando y seguir aprendiendo este programa. Vean que aquí entre las opciones aparece absorbedores, absorbedores. Entonces, en este caso yo voy a poner absorbedor simple. Ujú. Absorbedor simple que también sirve para desorción. Y entonces vean que aquí de una vez, em, bueno, me puso una etapa porque por ahí había rellenado. Vean que aquí yo le puedo poner el número de etapas, le voy a poner 10. O sea, vamos a empezar con 10 etapas. Cuando yo le pongo 10 y me muevo a otro lugar, vean que él me dice que si quiero actualizar. Entonces le voy a poner que sí, con un detalle, que vean que son dos alimentaciones. Entonces yo le voy a poner 1,10, que eso es 1,10. Ven ustedes que hay una alimentación en la columna uno o en la etapa uno y una alimentación en la etapa 10. Entonces, después vamos a tener que ubicar los datos como corresponde, que la alimentación de arriba es el líquido y la alimentación de abajo es el gas. Y es más, por ahí el documento, el enunciado sugiere que aquí de una vez le pongamos títulos en algún momento a las variables, o sea, G entra, G sale, L entra, L sale. Ya vamos a ver dónde es eso. Vean que en este caso eso es lo único que tenemos que hacer, definir las entradas de la alimentación, número de etapas, y ya estaríamos listos. Ustedes pueden ir tomando apuntes o bien pueden tener una ventana aparte, estar haciendo esto mismo que yo estoy haciendo. Eh, pues la idea es que se acomoden, ustedes toman sus decisiones. Vamos a seguir en la siguiente ventana. Vean ustedes la siguiente ventana. Teníamos componentes. Definimos qué tipo de operación es. Ahora nos toca definir el modelo termodinámico. Entonces, ¿qué es el modelo termodinámico? Vean ustedes, cómo calculo las K, cómo calculo la presión de vapor, cómo calculo la entalpía, estados de referencia, etcétera. Lo que vamos a tocar aquí es lo mínimo. A veces es mejor, entre menos modifiquemos, a veces es mejor. Entonces aquí, vean que en el caso de la K hay un montón de opciones, que algunas de estas las vimos en termodinámica. Por ejemplo, el modelo de Wilson, eh, ecuación de estado, etcétera. Gamma phi. Entonces, en este caso, yo voy a poner ley de Raoult. Entonces, a ustedes les va a tocar justificar y si es del caso, investigar un poquito, repasar cuáles eran las suposiciones que aplicaban a la ley de Raoult. Yo, ¿por qué estoy escogiendo ese modelo? Entre otras razones, porque los hidrocarburos o los compuestos que tenemos son todos hidrocarburos, son de la misma familia química y al ser de la misma familia química, pues esperamos que a nivel microscópico, molecular, las interacciones sean muy parecidas entre las moléculas, entonces eso me justifica la ley de Raoult. Después, vean ustedes que eso automáticamente me definió ecuación de estado, gas ideal, coeficiente de actividad, solución ideal. ¿Mm? Y ahora vean que está en rojo presión de vapor y la voy a necesitar. Entonces vean que también me da diferentes opciones porque hay diferentes ecuaciones para la presión de vapor. Entonces yo puedo escoger Antoine, que es un modelo conocido, pero nada más para comentar que existen pues muchos modelos para presión de vapor. Vean que ahora pasa a preguntarme la entalpía. Entonces aquí, pues nosotros no vamos a hacer cálculos de balances de energía. Entonces podríamos incluso poner ninguno. Yo le voy a poner ideal. ¿M? Una opción interesante sería hacer variaciones en esa parte de la entalpía, a ver si eso afecta de alguna manera los resultados. Y aquí vean que ya tengo todo en negro, entonces puedo dejarlo así como está. Y pasamos a la siguiente ventana, la flecha que se mueve a la derecha. Vean que aquí dice Physical Properties. Lo vamos a dejar así, que dice Use Default Models. ¿Por qué razón? Porque si le quito esto, yo tendría que definir uno por uno cada uno de los
cómo calcula cada una de las propiedades termodinámicas. Entonces, no, preferiblemente dejemos eso, que el modelo las escoja. Ujú. Entonces, eso no lo tocamos. Es una manera de decir que eso no lo vamos a tocar. Entonces, seguimos la siguiente ventana. Ven ustedes, dice reacciones. ¿Qué es esto? Es algo muy interesante. Yo puedo definir una reacción química y puedo hacer lo que se llama una destilación reactiva, que es que dentro de la misma torre de destilación yo hago una reacción química y sería un caso muy interesante si yo quisiera hacer, por ejemplo, CO2, pues a lo mejor yo puedo definir aquí la reacción química con la amina que yo esté usando y entonces puedo con esto decirle al programa que hay una reacción química mediante la cual se está haciendo la absorción. Ujú. Entonces vean qué interesante esta opción, pero nosotros no la vamos a tocar en este momento. Seguimos adelante, siguiente ventana. Vean donde se van pasando los checks de rojo a verde. Entonces ahora nos toca definir la corriente uno y la corriente 2. Entonces nada más nos vamos a acordar, la corriente uno era la de arriba, entonces es la de líquido, y la corriente 2 es la de abajo, que es la de el gas. Ven ustedes donde yo a la derecha, pues me paré en Operation y me pasé de ventana y ahora voy a hacer clic en Fields y voy a pasarme a la ventana que tengo que rellenar. Entonces dijimos que la alimentación uno es la de arriba. Entonces vean ustedes, la etapa uno, ahí lo que va a entrar es el líquido. Entonces vean ustedes, dice, voy a tener que ir llenando las cosas. Entonces al inicio dice alimentación de dos fases. Aquí digamos que me da estas tres opciones. Y entonces inicialmente, digamos, no sabemos qué es eso. Aquí tengo un par de opciones. Una es buscar en el help a qué se refiere esto con split y no split. Esto yo lo asocio en que si lo que viene es una mezcla líquido-vapor que permita que esa mezcla se separe dentro de la columna, entonces yo en principio le voy a poner split. Una cosa interesante es que si yo me equivoco en esto, después él me va a decir cuál es la opción correcta. Por eso, pues, le estoy poniendo una opción, split, y si fuera el caso, el programa me va a corregir. Aquí yo le voy a poner temperatura y presión, porque esas son las dos cosas que yo tengo definidas para el líquido. Para, según el enunciado, me parece que la presión es una atmósfera. Sí, una atmósfera. Entonces, ven ustedes que si yo hago clic, de una vez me sale 101.325, o sea, es un valor de entrada y en este caso pues lo voy a dejar. Y la temperatura, vean, donde está un asterisco es en la temperatura, en vapor fraction no aparece nada, no lo puedo modificar. Aquí en temperatura, vean que valor de entrada 298.15, o sea, 25 grados, pero en este caso es 34 grados. Vamos a ver. 35 grados. Entonces el líquido, entonces vamos a ver que 298 es 25, entonces 35 es 308. ¿Mm? 308.15. Y ahora sigue los flujos. Vean qué interesante que hay un flujo total y unos flujos de componente. En este caso, yo los voy a meter por componente y ahora al final va a sumar. Así es como se trabaja. Y entonces aquí uno de los detalles es que yo tengo kilomoles por hora, me parece, la kilomoles por hora y aquí está en kilomoles por segundo. Entonces yo eh, tengo dos opciones. Puedo hacer los cálculos para pasar de kilomoles por hora a kilomoles por segundo, pero entonces aquí el problema es que yo voy a tener unos valores ahí con decimales, unos valores muy pequeñitos. Yo podría irme aquí a donde dice units y cambiar las unidades para que sea kilomoles por hora y usar los datos originales, pero yo voy a irme por una opción, una tercera opción,
que es que yo voy a poner aquí los valores que tengo en kilomoles por hora como si fueran kilomoles por segundo. Y entonces el programa me va a dar unos resultados en kilomoles por segundo, pero que yo los voy a interpretar como kilomoles por hora. O sea, para no hacer ninguna conversión ahí de unidades, ni que me aparezcan valores con pequeñitos con decimales. Entonces aquí, en el líquido, ¿qué era lo que teníamos? De metano, lo que teníamos era cero. En pentano teníamos 6 y en tetradecano, vean que si yo me paro encima y le hago clic, ya puedo modificar. Aquí tenía 1994. Y vean ustedes que eso me suma 2000 y ya tengo la primera columna. ¿Alguna preguntita? ¿O que alguien se haya quedado retrasado o que esté haciendo el ejercicio conmigo y tenga alguna pregunta o que no haya quedado claro? Vamos a hacer la 2 para de alguna manera repetir la explicación. Ahora en la alimentación 2 lo que es lo que va el gas. Entonces, de nuevo, voy a ponerle aquí, vean ustedes que me está poniendo split below. Eso está interesante. Eh, Vamos a aceptar la sugerencia. En el estado, pues también le voy a poner temperatura y presión. En la presión, em, voy a aceptar el valor de entrada, donde le hice clic, me pone 101.325. Si fuera otro valor, pues se lo ponemos. En el caso de la temperatura, era 27 grados. Ujú. 27 grados, o sea, no 25, sino 27. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces 25, 27 va a ser 300.15. Ujú. 300.15. Y ahora sigue definir los flujos. Entonces, en el caso de la corriente de gas, lo que teníamos era me parece que era 700 de metano y 300 de pentano. Ujú. Porque son 1000 kilomoles por hora, 70% de metano. Entonces, 700 de metano, 300 de pentano y cero de tetradecano, que era el aceite. Y vean ustedes que ahora se me va a poner todo en negro porque ya terminé de rellenar esa tabla. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Y si no, vamos a seguir. Vean ustedes que estamos, me parece, avanzando relativamente rápido porque montar esto es relativamente rápido. Vamos a seguir. Si yo tengo toda la información, es relativamente rápido. Vean que la siguiente ventana, pues me da ahí alguna información de lo que sigue. Tengo, que yo puedo definir una serie de cosas, presiones, calentadores adicionales, eficiencias de etapa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir pasando a las siguientes ventanas. Vean la presión, presión de la columna. Vean que yo tengo la opción de poner presión constante y aquí le voy a poner presión constante. Y entonces, si yo me paro encima de donde dice top pressure y hago clic, me pone 101.325 que es una atmósfera en pascales. Y entonces así lo voy a dejar. Yo tengo la opción de ponerle que la presión de arriba sea diferente a la de abajo. ¿Por qué? Porque los equipos, acuérdense que todos los equipos tienen caídas de presión, entonces eso podría también contemplarse. Em, pero vamos a suponer que presión constante. Veamos la siguiente ventana, dice calentadores y enfriadores. ¿Qué es eso? En el caso de la torre de absorción, por lo menos en una torre ideal, no contemplamos ni condensador ni rehervidor. O sea, no contemplamos ningún intercambiador de calor, pero yo podría a mitad de la columna meterle un intercambiador de calor. Eso es esto a lo que se refiere. Yo puedo definirlo como métale calor, sáquele calor. Ujú. Eso en el curso pasado ustedes lo vieron, la etapa general de la torre de destilación. Yo podía meter calor o sacar calor. Ujú. Y eso lo puedo hacer mediante esta opción. En este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar ahí en cero. Siguiente ventana dice eficiencias. ¿Qué es esto? Que yo puedo decir,
mis etapas tienen una eficiencia del 70%, del 60%, del 40%, que yo haya determinado una eficiencia de etapa. Ujú. De nuevo, eso es un tema que también se tocaba en el curso anterior. Cuando tiene un uno, ¿qué significa eso? Que es una etapa 100% eficiente o que es ideal. Una pulga que yo le encontré el semestre pasado a este programa, que hay que reportárselo a los señores que hicieron este programa, es que me pareció que una eficiencia de 4. O sea, a la hora de, él calcula eficiencias más adelante, pero me reporta una eficiencia de 4. Eso equivale a un 400% de eficiencia. Eso conceptualmente hay algo raro, pero entonces lo vamos a dejar en uno. Vamos a seguir. Vean ustedes que en este caso, pues lo único que nos propone es cambiarle los nombres a, digamos, a lo que está saliendo. Entonces lo que está saliendo, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, G sale y aquí sería L sale. ¿Y dónde modifico yo los otras dos corrientes? Vean ustedes aquí en alimentación. En alimentación, aquí yo lo puedo modificar. L entra y aquí yo puedo modificarlo G entra. Y ya entonces ya modifiqué las corrientes para que cumpla con lo que intuitivamente nosotros manejamos o definimos a la plantear una columna y que coincida también con el enunciado que nos pedía cambiar los nombres. Vean que ya aquí ya metimos toda la información. Ya lo que nos tocaría es correr la simulación. Antes de eso, muy importante, ¿qué tendríamos que hacer? Salvar. Ujú. Porque si se va la luz o algo así, em, vamos a ver, debería decirnos salvar cómo. Vamos a decirle aquí, salvar cómo. Voy a salvarlo en el escritorio. Entonces le voy a poner simulación uno y ustedes luego le ponen tarea 2.1 nombre. Vean, yo le voy a poner aquí profesor y entonces tengo guardada mi simulación para no perderla. Y ahora para correrla, vean ustedes, aquí hay un triangulito verde que dice eh, revise las entradas y resuelva. Entonces yo le aprieto aquí el triangulito verde y él va a hacer unas verificaciones a ver si las corrientes líquida y vapor se alimentaron como tenía que ser. Me dice que está bien, lo va a salvar y ven ustedes que en 8 milisegundos me hizo la simulación, que esa es una de las ventajas de los simuladores. Y eso me permite empezar a hacer un montón de cosas de análisis, escenarios, etcétera, etcétera. Entonces, bien que aquí yo ya tengo el resultado de las corrientes, la de entrada y la salida. Ven ustedes, aquí voy a poner aquí G entra, a ver si, bueno, entonces aquí, vean ustedes, la entrada que era, busquemos los flujos molares. Bueno, aquí vemos los datos de entrada, los 2000 kilomoles de líquido y los 1000 kilomoles de gas. Entonces vean ustedes, am, en la salida de gas, digamos que debería haber, vamos a ver un momentito, a la entrada tendría que haber 306 kilomoles de pentano. Ajá, y a la salida, vean ustedes que más o menos el reparto es 304 en el líquido y 2 en el gas. ¿Cuánto era lo que estábamos previendo que absorbiera o que debería salir en el líquido? Ustedes me pueden decir, en el gas, ¿cuánto esperamos que salga de pentano en el gas, en moles por hora, sí, en kilomoles por hora?
Acuérdense que aquí dice kilomoles por segundo, pero que metimos los datos de kilomoles por hora. Entonces, para un 99%, esperaríamos que aquí dijera 3. Ujú. Que aquí fuera 3 y aquí fuera 303. Ujú. Entonces, viene la pregunta. Entonces, ¿cumple o no cumple? Es una pregunta un poco de opinión, pero es un poco también para empezar a tener ciertos criterios o desarrollar ciertos criterios. Es una torre de 10 etapas y que me está absorbiendo. Es más, ustedes podrían aquí calcular un valor del porcentaje de absorción. O sea, porque lo que absorbió fue 298. Entonces yo me voy aquí a la calculadora y absorbió 298 de 300, 99,33%. Ujú. Entonces, eh, un poco para que, porque digamos no hay mucha participación, entonces yo no sé si es que hay un miedo de que si tengo mala la respuesta, esta pregunta en particular no tiene respuesta mala, ¿ok? Si ustedes me dicen que sí y me dan la razón, está buena, y si ustedes me dicen que no y está la razón, me dan la razón, está buena. Ujú. Entonces, ¿alguna opinión? ¿Qué piensan? ¿Esta columna cumple o no cumple con el criterio? O sea, siento que sí cumple, profe, porque está, bueno, está cerca del valor que se esperaba, pero está absorbiendo un poco más de lo que uno quería. Entonces, no sé si eso al final es un parámetro que sea beneficioso, porque usted se acerca, pero está absorbiéndole más de lo que usted preveía o quería que le hiciera. Sí. Entonces, digamos que hay un argumento de que sí cumple, porque se pasó, digamos que se pasó nos está dando más del 99%. Ujú. Entonces, alguien puede decir sí cumple porque cumplió con el 99% e incluso está absorbiendo un poquito más. Si yo lo que estoy queriendo obtener es pentano porque lo voy a vender o lo ocupo en otro proceso, digamos que eso vale. Ahora, ¿cuál sería el argumento de que no cumple? Alguien que opine que no cumple o que me pueda argumentar que no cumple, porque yo podría decir también que no cumple. Aquí con 10 etapas me estoy pasando el 99%. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor digamos que yo tenía que comprar esta columna, entonces a lo mejor la pude haber comprado de 9, 8, 7, 6, 5. En ese momento no sé cuántas etapas, pude haber comprado una columna más pequeña y por ejemplo, la mitad del tamaño, la mitad de las etapas más barata, etcétera, y todavía obtener el 99%. Entonces, vean qué interesante. Habría un argumento de que no sirve o no cumple porque me pasé. Ujú. ¿Ok? Eh, ¿en qué caso aplicaría la primera opción de que sí cumple? Por ejemplo, que yo tengo una columna en mi planta, o sea, ya la columna existe y la columna tiene las etapas que tiene. Ajá, no las puedo modificar. Entonces en ese caso, pues yo verifico si la columna cumple o no cumple, que haga la separación. Eso se llama en inglés el rating. Ajá, acordémonos que en ingeniería química para diseño de equipo, yo tengo dos opciones. Una es diseño, design, que es el equipo nuevo. Y la otra es rating, que es si yo tengo un equipo usado en la planta y lo voy a cambiar de propósito o lo voy a reutilizar en otro proceso. Entonces yo hago una verificación si el equipo me cumple con con los nuevos parámetros, si el equipo me cumple con lo que tiene que hacer. Y eso de hecho es más común el rating que el diseño en ingeniería química. O sea, en nuestro día a día, eso va a ser lo más común, el rating. Entonces, vean qué interesante. Ustedes me podrían argumentar en la tarea que sí o que no, em, si tenemos una justificación. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para averiguar con cuántas etapas llego justo al 99%? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes? De-
de primera entrada sin saber más cosas sobre simulación. Ya vimos cómo se hace una simulación, duró 8 milisegundos. ¿Qué proponen ustedes? Se pueden modificar las etapas, profe, porque creo que usted puso la cantidad, entonces Puedo para ver si modificar da. las etapas. Yo me puedo ir aquí a Operation y empezar a meter 9, 8, 7, 6. Supongamos que fuera dos etapas, que con dos etapas ya hiciera la separación. Entonces, si yo lo hago a pie, digamos que es un poco tedioso, aunque dure unos milisegundos, estar modificando a mano. Entonces, la propuesta es hacer lo que se llama un estudio paramétrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh, Primero, vamos a ver qué pasó aquí. Y se nos borró todo. Aquí la idea es salvar. Entonces ya salvamos. Entonces ahora yo lo que quiero hacer es lo que se llama un estudio paramétrico. Y vean ustedes que eso está por aquí en la pestaña Análisis. Dice estudio paramétrico. Entonces, ¿qué es eso del estudio paramétrico? El estudio paramétrico básicamente es que yo defino una variable de entrada y una variable de salida y le pido que me haga un cierto número de simulaciones. Que vean, yo le puedo pedir 10 simulaciones, 20 simulaciones, 50 simulaciones, 100 simulaciones. No hay límite en eso. Eso es una cosa muy interesante. Y esto en las revistas académicas y hay tesis de grado que hay montones de investigaciones que se han hecho de procesos químicos donde lo que se ponen a hacer es esos estudios paramétricos. Montan un proceso en una simulación y empiezan a hacer estudios paramétricos para ver cómo varían las variables. O sea, cuando yo modifico una variable, cómo cambia otra variable. En este caso, ¿qué es lo que yo quisiera comparar? Yo quisiera comparar el número de etapas versus el porcentaje de absorción. Eso es lo que yo quisiera comparar. ¿El programa me reporta directamente porcentaje de absorción? No, yo lo voy a tener que calcular. Esa es la parte interesante, que vamos a tener que meterle una fórmula. Entonces, em, yo voy a explicar aquí cómo se hace el estudio paramétrico para que ustedes luego lo puedan montar. Y si es del caso, vean, yo les puedo pasar este archivo que acabamos de hacer, que tiene, digamos, la mitad del trabajo, 50%. Si ustedes, digamos, entregan los archivos, el archivo con los dos problemas serían dos archivitos de simulación y no aparece ahí en ningún lado el estudio paramétrico, digamos, de una vez les decimos que la nota sería un 50. Ujú. ¿Por qué? Porque falta la mitad del trabajo. La segunda mitad del trabajo sería que aparezca el estudio paramétrico. Entonces vean ustedes, si yo le pongo aquí añadir, vean que hay un montón de variables. Hay un montón de variables. Entonces, bueno, en este caso está fácil porque la primera variable es el número de etapas. Entonces aquí me añadió el número de etapas. Pero usualmente, les cuento, a mí al inicio, hace unos tiempo, me pasaba que no me corría la simulación en clase y después me di cuenta que lo que pasaba, vean, si yo cambio el número de etapas, ahí dice 10. Entonces vean ustedes que aquí dice el valor actual 10 y dice Start. Entonces aquí vean ustedes, aquí yo le meto, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Yo ahí le meto la cantidad de valores que quiero que analice. O le puedo meter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de uno en uno, de dos en dos. O sea, aquí yo le defino una lista de valores que son las simulaciones que me va a hacer. Vean qué interesante. Entonces, y va a terminar en 10. Ujú. Entonces, aquí yo tengo que me cambia el número de etapas, pero ¿qué pasa? Que en este momento la salida 2, la alimentación 2, corrijo, está en 10. Entonces, si yo cambio esto y no cambio la otra, me da un error. Entonces, ahora tengo que añadir una nueva variable que sería el gas que entra. Vamos a ver un momentito. La etapa, vean, aquí dice
G entra etapa, etapa de la corriente donde entra la corriente de gas. Entonces, esta también hay que meterla aquí y le tenemos que poner los mismos valores. 2, 4, 6, 8, 10. Si ustedes al final deciden, incluso ustedes pueden hacer esta primera corrida así y luego dice, mira, esto está entre 4 y 6, entre 6 y 8, entonces luego pueden hacer 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, o sea, pueden afinar el asunto. Entonces, vean, esas serían mis variables de entrada. Ahora tocaría definir unas variables de salida. Entonces, ¿qué vamos a definir como variables de salida? Yo necesito calcular un porcentaje de absorción, que eso va a ser igual a los moles absorbidos entre los moles que entraron. Entonces, vamos a ver, aquí tengo de nuevo un montón de opciones. Vean, aquí aparecen todavía más opciones de lo que yo puedo poner. Entonces, vamos a ver, aquí sería valores de salida. Entonces, vean que hay una serie de variables relacionadas con la gas que entra, líquido que entra. Me voy a ir por aquí, vamos a buscar, vean, el gas que entra. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver, yo necesito saber cuánto pentano entra. Entonces, vamos a ver si existe algo así que diga flujo molar de pentano de entrada. Vamos a ver si eso existe. Ven ustedes que está en la etapa, está el flujo total, temperatura, presión, flujo de vapor, flujo de líquido. Vean ustedes, fracción de vapor. Este está interesante porque esto qué es. Fracción de vapor de entrada. Y el número que es el número de componente. Entonces, según lo que yo haya definido, yo definí componente uno metano, componente 2 pentano, componente 3 tetradecano. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un 2, yo puedo meter esta variable y luego le pongo un 2 y él va a entender que es fracción de metano. Y eso lo puedo combinar, por ejemplo, con flujo total, eh, total flow rate. Y entonces yo de ahí puedo sacar los moles de pentano que entran. Ujú. Eso es una opción. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver. Vean, aquí dice flujo de entrada 1000. Y ahora vamos a buscar esa fracción de vapor de entrada. Fracción de vapor de entrada aquí. Vean ustedes que ahí dice cero en este momento. Pero ahora ya me voy aquí, ir aquí donde dice variable. Y le voy a poner aquí adentro, en lugar de ese signo numeral, le voy a poner 2. Y vean ustedes donde me puso 0,3. Ujú. Entonces ahora si yo multiplico esas dos variables, yo voy a obtener 300, que es lo que está entrando lo que está entrando de pentano. Ujú. Entonces ahora veamos, ahora necesito un dato de salida. Entonces voy a seguir para abajo, sigo para abajo. Y ahora ven que aquí, ahora tengo aquí G sale y L sale. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a irnos aquí al G de salida, a ver si nos aparece dentro de las variables, si nos sale alguna variable. Ven que ahí sale una que dice fracción de vapor que sale, fracción molar dice overall, entonces como global. Lo que estoy viendo es que me parece que había una que era flujo molar. Pero entonces si no, vamos a hacerlo lo mismo. Vamos a hacer flujo que sale por arriba, y la fracción que sale del vapor, como es un gas, entonces
podemos usar la fracción que sale del vapor. G sale, fracción de vapor. Bueno, fracción de vapor, corrijo, fracción de componente, que en este caso es el pentano. Y entonces vean que es este Y. Ujú. Fracción de vapor. Y entonces necesitamos ahora añadir una columna. Vean que aquí tengo que poner nuevamente el número 2. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo con el gas? Porque acordémonos que en el líquido había un pentano ahí de primera entrada. Entonces, de alguna manera, si usáramos datos de líquido, tendríamos que hacer ahí como un cálculo adicional. Entonces, vean ustedes, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que añadir una columna adicional, pero que va a ser una fórmula. Vean que dice user string. Entonces, aquí ahora tengo que meterle una fórmula para calcular el porcentaje de absorción. Ujú. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces va a ser 100 que multiplica, paréntesis, eh, y entonces va a ser lo que entra, Fs, 2F, eso es lo que entra en los kilomoles, multiplicado por Fs 2Y, paréntesis 2. Ahí está, ahí estamos calculando lo que entra menos lo que sale. Y lo que sale que es la corriente que sale total, top S1N, a ver, multiplicado por la fracción molar. Entonces top S1Y, paréntesis 2. Y tengo que meter un paréntesis adicional para cerrar paréntesis. Y eso lo vamos a dividir entre paréntesis lo que entra. Y lo que entra, pues, es esto que yo tengo por aquí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Y ustedes incluso me pueden decir, profesor, eso se puede hacer mucho más compacta, esa fórmula. Ustedes lo pueden simplificar esa fórmula y la pueden meter. Yo lo voy a hacer de esta manera para que quede claro que es arriba lo que entró menos lo que salió. Eso es lo que se transfirió. Y abajo es lo que entró. Y si todo sale bien, me debería dar 99,33. Em, eh, Vamos a ver, vean ustedes que aquí ahora, vean, me dio 99, de hecho 99,999 me está dando con 10 etapas. Entonces está absorbiendo pues mucho más del 99%. Vamos a ver si eso es cierto. Eh, punto 3, punto 0029. Entonces yo puedo verificar, hacer el cálculo manual para verificar que este cálculo esté correcto. Entonces eh, ahora ¿qué nos tocaría? Ponerle run, a ver qué hace. Aquí le voy a poner que corra y vean ustedes que en principio él tiene que hacer 5 simulaciones. Y vean, aquí nos hizo 5 simulaciones y vean ustedes, de hecho me está dando muy alto. Entonces, habría que revisar esta fórmula de arriba. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Voy a irme aquí, vean, yo tengo aquí una captura de pantalla para poder comparar, porque como les digo, como hay tantas variables, entonces a veces eh, puede uno pues cometer un error en la selección de la variable. Estoy tratando de mover aquí esta imagen por aquí y ver lo que tenemos por aquí. Entonces vean que aquí pusimos F2
F2, F3. Ah, bueno, F2, F3, ¿qué es? Que hay una variable, tiene que haber una variable por ahí que nos da directamente el flujo molar. Ujú. Y en este ejemplo era el componente 3, el pentano. Y top SY, top SY3, pues ¿qué sería? El flujo, la fracción molar, top SF, 696. Sí, posiblemente es esta variable que dice top S1N, que vean que dice 1, eso está un poquillo raro. Debería darnos esto, más bien como 696, 700. Nosotros habíamos hecho una estimación. Ahí sí nos va a dar, em, vamos a cambiar aquí entonces top SF. A ver si ya con eso nos va a dar algo con más sentido. Entonces, sigue dándonos muy alto. Entonces yo les voy a pasar a ustedes esta captura de pantalla que muestra las variables que aparecen en la parte de abajo, para que nos aseguremos, de que me da las variables correctas y que voy a tener un cambio en donde en algún momento va a pasar, digamos, de 99 algo a 98 algo. ¿De acuerdo? Y entonces, pues aquí, ¿qué me tocaría hacer en este momento? Me tocaría cerrar y me tocaría salvar. ¿Mm? ¿Salvar para qué? Para que me quede guardado el estudio paramétrico. Vean ustedes que en este momento, bueno, en este momento está con 10, se mantuvo con 10 y tengo el estudio paramétrico, entonces ya tendría hecho, por ejemplo, el primer problema de la tarea. Ujú. Yo ahora, más tarde verifico pues son esas variables y pues les mando este aviso con esa captura de pantalla que tengo o una captura de pantalla más reciente con las variables que corresponden. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema de la simulación? De nuevo, esto está siendo grabado y yo lo voy a procurar subir entre hoy y mañana para que ustedes lo puedan ver y puedan, pues, a su vez hacer las simulaciones de la tarea. En el segundo problema de la tarea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un ejemplo muy parecido. Es más, creo que esa va a ser las mismas condiciones de entrada, pero ahora va a ser, que yo tengo un número de etapas fijo y lo que voy a variar es el L entre G. Ujú. Entonces, ¿cuál va a ser en mi variable de salida, qué es lo que voy a hacer? Flujo de líquido, flujo de gas, y mi fórmula va a ser dividir flujo de líquido entre flujo de gas. Y eso es lo que yo voy a monitorear. Entonces es muy parecido con una variante. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntas, entonces ven ustedes que ya con esto estaríamos terminando el tema 2, que es lo que entra en el examen de la próxima semana. Ujú.